Este panel va a ser sobre géneros e interseccionalidad y tenemos dos trabajos. Tenemos ya a la primera expositora, Paula Sagel. ¿Cómo estás, Paula? Te saluda acá Paula Rodríguez de la Universidad de La Pampa. El trabajo de Paula se titula Límites en el abordaje del Poder Judicial sobre conflictos de política social local. Paula Sagel tiene como pertenencia institucional la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Así que te escuchamos, Paula. Sentite libre de tomarte más de 15 minutos porque vamos a estar solo dos expositoras, así que expláyate, ¿de acuerdo? Bueno, un gusto tenerte y te escuchamos. Bueno, buen día. No sé si me van a escuchar bien porque mi conexión está un poco inestable, así que si ven que se traba, por favor avísenme. Entonces ahí saco el video. No sé si se escucha bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, claro. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Listo, buenísimo. Bueno, primero que todo quería obviamente agradecer la invitación para exponer y la organización del Congreso. Mirando un poco el programa me parecía súper interesante esta digamos, conexión que hay entre estos diversos temas que se plantean en el Congreso, que tienen que ver obviamente con el futuro de las discusiones que tenemos alrededor de la calidad de la vida, ¿no? Y el sostenimiento de la vida, así que me parece como que estos trabajos que estuve escuchando que se expusieron, sobre todo los de ayer, que tuve oportunidad de estar escuchando un poco el panel de ecocidio y algunas otras discusiones, nada, me parece una oportunidad muy interesante para escuchar algunas cuestiones que en algunos congresos, digamos, que tienen que ver con derecho y políticas sociales, especialmente, no tienen mucho lugar, así que celebro la oportunidad para hablar un poco de eso en relación a la temática del litigio estratégico. El trabajo que voy a exponer hoy yo en realidad es algo que estuve trabajando ya después de haber elaborado otro trabajo que ya está publicado en una compilación sobre derecho y género en general, en un tomo de derecho constitucional, que tiene que ver un poco con los estereotipos de género que se evidencian en el trabajo del Poder Judicial, en el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy abogada, trabajo en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires hasta dentro de un poquito más de tiempo, que me voy a ir a investigar un poco al CONICET, pero digamos, mi investigación está imbrincada particularmente como parte, digamos, de ese Poder Judicial, y me interesa hacer algunas indagaciones alrededor de cómo se trabaja la cuestión del género en las sentencias judiciales, pero no solamente, digamos, o sea, hay algo ahí que me parece que va a dialogar también un poco con el trabajo de Martín Aldao, que creo que va a exponer dentro de un rato sobre un fallo particular que es Kisbert Castro, que es un fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el acceso a la vivienda de una mujer, madre de una persona con discapacidad. Entonces, bueno, mis preguntas van en torno a cómo trabaja el Poder Judicial la cuestión del género, y cómo el género tiene la capacidad de nutrir o no al litigio en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, particularmente para este panel me interesaba hacer algunas preguntas en relación al futuro del género como categoría, para poder legitimar o no reclamos judiciales en torno a políticas sociales. Y mi pregunta particular va en torno a si el género como categoría, y particularmente el género de mujer, cis, tiene una capacidad para ser una herramienta para garantizar derechos, o si cómo está utilizada en la jurisprudencia y cómo se utiliza en el litigio, en realidad posee un costo tal para quien desea acceder a la justicia, quien es actora, digamos, en estos reclamos, que termina teniendo una paradoja, digamos, un costo adicional, una entrega, digamos, de su autonomía en tanto mujer, al ser analizada como tal en la jurisprudencia del fuero. Entonces, en particular, voy a tratar de dividir el trabajo, y aprovechando que tengo más tiempo voy a poder explayarme un poquitito más, pero me interesa como hacer como estos dos niveles de análisis. Bueno, uno,
cómo se evidencian estos estereotipos de género en la jurisprudencia, pero no solamente en la jurisprudencia, sino también en el litigio, particularmente siendo que es un congreso que tiene que ver con esta temática, digamos, cómo influencian estos estándares, cómo influyen estos estándares en el litigio, en el armado del litigio sobre el acceso a políticas sociales, en torno al género, y un poco también hacer un nivel de análisis en cuanto a cómo subyacen esta valoración subjetiva, moral, ética, personal y de trayectorias de jueces y otros operadores y operadoras jurídicas en el fuero en torno a la categoría de género. O sea, cómo operan los estereotipos de género en el armado del caso, ¿no? Entonces, una parte del trabajo tiene que ver con evidenciar cómo surgen o cómo se manifiestan estos sesgos machistas al momento de elaborar las sentencias que brindan o no protección en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en las sentencias que se fueron dictando al menos en los últimos 10 años. Digamos. Es algo medio progresivo que se viene dando. Mi hipótesis es que hay una correlación entre la reducción de la política social en general y la reducción de la protección del Poder Judicial en torno a las políticas sociales, digamos, van de la mano, y se fue reduciendo la capacidad de protección del Poder Judicial local en torno al acceso a estas políticas sociales, pero particularmente esto, cómo se evidencian estos sesgos machistas imbrincados en sentidos comunes en torno al género mujer, que particularmente el sistema de derecho internacional de los derechos humanos buscaba erradicar, o sea, hay una paradoja ahí, ¿no? Tenemos todo un sistema que se fue construyendo más o menos desde los 80s en adelante para ir erradicando los sesgos machistas y las expectativas y los roles sociales que estas mujeres debían cumplir, digamos, en la sociedad, y una jurisprudencia que se fue cada vez más apoyando en estos estereotipos, estas expectativas sociales de estas mujeres para poder brindarles atención prioritaria en las políticas sociales. Entonces, lo que termina sucediendo es que en la jurisprudencia del fuero, bueno, ya que tengo un poco más de tiempo, quizás puedo explicar un poco cómo funciona el sistema de protección de derechos en torno a políticas sociales en la Ciudad de Buenos Aires. En el Poder Judicial se inician, según unos datos que pude relevar en los últimos años, al menos desde 2019 se inician al menos entre 100 y 150 acciones de amparo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reclamando acceso a políticas sociales. Estamos hablando de programas de vivienda, programas de alimentación, acceso a vacantes escolares, que creo que es algo que fue trascendiendo un poco en la agenda pública. Entonces se inician una gran cantidad de amparos, de los cuales la mayoría, la gran mayoría, estamos hablando de más de un 60-70%, son iniciados por mujeres cis, que además son madres, jefas de familia, que además están en situación de indigencia. Entonces, este grupo constituye, digamos, el grupo, digamos, mayoritario de quienes inician estos litigios, y en la mayoría de los casos son iniciados con el patrocinio de el Ministerio Público de la Defensa, es decir, con patrocinio público. Entonces, surge ahí particularmente la evidencia de que hay una estructura burocrática necesariamente armada alrededor, digamos, de estos litigios individuales para acceder a ciertas políticas sociales, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deniega el acceso de estas personas a sus programas. Entonces, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no brinda un subsidio habitacional, no brinda un subsidio alimentario particularmente bajo su órbita, o no brinda una vacante escolar a un niño en el nivel inicial o en nivel primario, se inician estos amparos, ¿no? Entonces, estos amparos que tramitan en el fuero contencioso administrativo tributario, en general tienen sentencias favorables, ¿sí?
Pero hay dos momentos del proceso particularmente en donde se evidencian ciertos estereotipos de género en relación a las expectativas de lo que debería ser una buena asistida, ¿no? Particularmente en el caso de las mujeres. Esto es en las sentencias y en el momento de la etapa probatoria. Particular en relación a esta última, según el relevamiento que yo pude hacer, mirando diversos tipos de conflictos y diversos litigios, se evidencia que hay una estructura que se repite en todos los juicios, que tiene que ver con orientar la prueba a que la persona pueda demostrar que ha fracasado, ¿sí? O sea, que la mujer ha fracasado en su rol de mujer, madre, jefa de familia, y que necesita la asistencia del Estado en tanto es incapaz de darse por sí, por sus propios esfuerzos, los ingresos que necesita para solventar sus necesidades básicas. Entonces, lo que al principio era una cuestión de, bueno, evaluar si era necesario que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindara esta asistencia, se terminó transformando en una forma estandarizada de analizar los casos. Y se termina construyendo a través, digamos, sistemáticamente de solicitar estos medios probatorios, que ahora voy a explicar un poco en qué consisten, se termina sí, como creando a través de la jurisprudencia una especie de modelo propio que el fuero propiamente crea de buena asistida, que consiste en probar a través de informes técnicos en donde interviene toda otra parte de la burocracia judicial que tiene que ver con trabajadoras sociales, con psicólogos, con médicos, tiene que ver con probar que esta persona, esta madre, tiene ingresos bajos. Este es el modelo, digamos, es el modelo estereotipado en donde la persona tiene como que adentrarse, ¿no? Y apropiarse, digamos, de esa identidad de buena asistida. Entonces consiste en probar que tiene ingresos bajos, es una persona que está sola, ¿no? Algo de la soledad, y no tener a ninguna red a quien recurrir, que en general está en situación de violencia, y también hay un signo de pregunta de qué constituye violencia para la jurisprudencia del fuero, que es madre, que no tuvo oportunidad de insertarse en el sistema escolar, en el sistema laboral. Entonces ahí se produce como una, por un lado, por parte, digamos, de la buena asistida, una necesidad de adecuar su propio discurso y trayectoria vital a este tipo de modelos, de expectativas de lo que debería ser su vida para poder ser asistida, pero al mismo tiempo un permiso, una habilitación a la intrusión en la intimidad de la trayectoria de la vida de esta persona, ¿no? Entonces, para obtener en general subsidios que no son de gran cuantía y que son precarios y que son temporales, esta persona debe someterse a todo este escrutinio y al mismo tiempo adaptar su relato propio, identitario, a este modelo de buena asistida, ¿no? Entonces, un litigio exitoso es aquel que logra probar que esta persona ingresa en esta especie de estereotipo o molde de buena asistida, ¿no? Entonces se empieza a producir, a lo largo de todos estos años en el fuero, una especie de modelo en donde básicamente, digamos, hablando mal y pronto, se producen como estas planchas, donde los amparos son escritos ya prediseñados, en donde solamente se cambian los datos identificatorios de las personas, y lo mismo sucede con las sentencias. Hay toda una estructura entonces burocrática que repite este modelo a un nivel ya, digamos, estructural, ¿no? Entonces, bueno, cabe preguntarse un poco sobre qué es litigio exitoso, y si el litigio y el éxito de ese litigio cabe o se sustenta básicamente en la individuación de estos casos para probar que ingresan a un modelo determinado que el propio fuero creó, ¿no? Entonces, el objetivo del litigio es evitar dar la impresión de que esta mujer, madre, sola, pobre y no escolarizada, está obteniendo algo a cambio de nada.
Eso como primer problematización, ¿no? Como este modelo esencializado de las trayectorias vitales de las mujeres en el momento de acceder a la justicia. Por otro lado, me parecía interesante traer a colación cómo la jurisprudencia fue resolviendo el problema de acceso a los programas de políticas sociales a través de lo que yo llamo un ranking de merecimiento, ¿no? A lo largo de los años y a partir de 2014, el Tribunal Superior de Justicia empieza, luego de Kisber Castro, que es el caso que les decía que Martín va a analizar más adelante, empiezan a salir nuevos precedentes que, porque Kisber Castro es de la Corte Suprema, perdón, pero bueno, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires toma la jurisprudencia que dicta la Corte y empieza a elaborar una manera de moldear el estándar de acceso a la vivienda que establece la Corte Suprema a los propios estándares que la justicia local entiende como razonables en el análisis constitucional. Entonces, empieza a crear, a través del análisis de una ley en particular, un ranking de prioridades para el acceso a la política social, y la categoría de mujer en situación de violencia funciona de alguna manera como posibilitador de ingresar a ese ranking. Lo que, digamos, opera de una manera muy sencilla, que es, digamos, si esta persona puede adaptar su relato de trayectoria de vida a este modelo de buena asistida, entonces, y además, obviamente, existe una situación de violencia que la afecta o la afectó en algún momento, entra en este ranking de prioridades para ser asistida por parte del gobierno de la ciudad, porque el argumento siempre es que los recursos son escasos. Entonces, si los recursos son escasos, ¿cómo los redistribuimos para asistir, digamos, a esta población vulnerable? A través de esta especie de como pirámide de acceso. Entonces, en esta pirámide de acceso, yo explico un poco en el trabajo, consiste en la punta del ranking, estarían las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, porque bueno, de vuelta, es probar el fracaso, la imposibilidad de darse por sí los ingresos suficientes. Luego vienen en una situación medio como intermedia las personas, las mujeres víctimas de violencias, y luego todo aquel que esté en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, niñas también tienen algún nivel de prioridad en el acceso. A mí lo que me llamaba la atención, digamos, analizando esta manera de analizar los casos, es que rara vez se analiza estas trayectorias de vida y los remedios que se pueden brindar en virtud de portar la categoría identitaria de género. Nunca se habla de la cuestión de la autonomía, ¿no? Como que el derecho a la autonomía juega muy poco en la jurisprudencia, y poco se habla de cómo garantizar los planes de vida que las propias mujeres pueden haber envisionado para sí, y para los cuales necesiten algún nivel de asistencia para poder concretarlos, ¿no? Entonces, si bien se hace referencia a un montón de normativa internacional de los derechos humanos, poco se hace, pese a la relación, digamos, que hay entre la asistencia, la política social y la capacidad de darse el propio plan de vida. La autonomía no suele ser un derecho que se busca garantizar con el acceso a las políticas sociales. Entonces esto también me llamaba la atención porque la estandarización de las trayectorias vitales tiene un rol particular en desplazar la capacidad de estas mujeres de darse sus propios planes de vida. Digo, si la propia trayectoria es estandarizada, esencializada, porque mi vida es igual que la de todas las otras mujeres que quieren acceder a esta programática, hay como una especie de borramiento de las identidades particulares de estas mujeres que intentan acceder a estos programas, ¿no? Y después algo que me parecía interesante, que no sé con cuánto tiempo, igual ustedes me van avisando con cuánto tiempo contamos, pero algo que también me parecía interesante es
la noción de merecimiento dentro de este ranking asociada a los esfuerzos, y el concepto de esfuerzo asociado a la productividad y al trabajo, ¿no? Entonces, me interesaba también problematizar un poco qué se considera trabajo y qué se considera esfuerzo suficiente para posibilitar a estas mujeres ingresar a estos sistemas de subsidios, ¿no? En general se considera trabajo solamente al trabajo asalariado, un trabajo que digamos, ya de la trayectoria de las investigaciones muestran que es un trabajo que fue exclusivamente otorgado por mucho tiempo a los varones y no a las mujeres excluidas, digamos, de estas nociones, o que si se puede tomar como algún nivel de participación en ese tipo de trabajos, en general las mujeres acceden a trabajos mucho más precarios, ¿no? Que brindan muchos menos ingresos y que por tanto las hacen necesariamente dependientes de la asistencia estatal. Entonces, resulta muy interesante que tampoco surgen en la jurisprudencia ni en los litigios, digo, volviendo también un poco a cómo se estructuran las demandas, no surge que se considere al trabajo no remunerado como trabajo. Entonces esos esfuerzos desplegados por estas mujeres carecen de relevancia al momento de analizar sus trayectorias y sus, digamos, qué han realizado para poder no necesitar la asistencia estatal. Entonces, bueno, ni siquiera se considera el trabajo doméstico como trabajo, entonces esta persona, mujer, necesariamente puede caer en esta cuestión que se quiere evitar de obtener algo a cambio de nada. Bueno, si esta persona no está haciendo nada, empieza a jugar esta noción de planera, que circula mucho en los sentidos comunes alrededor de la política social, y tampoco se evalúa a todo lo que es el trabajo inserto en la economía popular como trabajo. Entonces, bueno, hay un montón de trayectorias que no entran dentro de lo que es esta trayectoria esencializada, que no sirve de alguna manera para acreditar una situación de esfuerzo suficiente. Otra cosa que me interesaba marcar en el trabajo es que toda esta prueba orientada a mostrar que una persona es una buena asistida, está orientada de alguna manera a probar el fracaso en forma constante, ¿no? Y como hay algo interesante en esto de el relato que se constituye alrededor de estas personas que necesitan asistencia, y que el propio litigio, las propias demandas recogen. O sea, en el propio ofrecimiento de la prueba, en las demandas, se orienta todo a probar que esta persona ha fracasado en su trayectoria de vida y que por eso necesita asistencia. Ese es el paradigma, ¿no? Pero además hay algo de la permanencia en la situación de fracaso que la hace una potencial buena beneficiaria. Y algo que me parecía interesante y que es algo que recién estoy empezando como a investigar y a adentrarme un poco en eso, es en cómo las propias asistidas se terminan reconociendo y apropiándose del discurso que las identifica como personas que han fracasado. Entonces, al momento de relacionarse con las burocracias que tienen que ver con la asistencia estatal, audiencias, cuando van a hablar con su trabajadora social que trabaja en la defensoría que las va a patrocinar, cuando hablan con sus abogados, ya directamente la persona que busca la asistencia sabe de antemano, en general tienen conocimiento de que este es el estándar que se busca, y se apropian de este discurso del fracaso para remarcar la necesidad de ingresar a estos programas, ¿no? Entonces, hay algo del moldeo que la jurisprudencia logra en relación a estas trayectorias estandarizadas que permean la propia subjetivación de las personas que buscan la asistencia, ¿no? Entonces, las propias mujeres buscan hacer coincidir sus trayectorias de vida con las trayectorias de los fracasos.
y que me parece que a nivel, digamos, a nivel autonomía y a nivel proyección de plan de vida tiene efectos a largo plazo, ¿no? La constitución de la identidad alrededor de eso, ¿no? Y por último, me parecía interesante poder establecer algún nivel de relación entre estos sentidos comunes machistas de mujer pobre, buena asistida, es aquella que no puede cumplir con estos requisitos, digamos, de éxito, y qué expectativas se tiene de la persona que busca asistencia, y cómo influyen estos sentidos comunes en la protección que el Poder Judicial después pide y otorga. Porque yo vuelvo a poner al Poder Judicial como un todo que no solamente está constituido por jueces y juezas, sino también por quienes realizan el litigio de manera estructural, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo influyen estos sentidos que circulan, que implican, digamos, subjetivamente a quienes forman parte de la burocracia judicial, cómo terminan influyendo en la protección que se otorga, que es precaria, ¿no? Entonces, ¿cómo estos sentidos precarizan la misma protección que terminan buscando otorgar, ¿no? Al correr el nivel de análisis del marco de la autonomía, yo creo que basar los litigios, los amparos en nociones de autonomía podría elevar un montón la cantidad de opciones que estas mujeres podrían pedir para sí en términos de asistencia estatal. Pero bueno, como se termina circunscribiendo el litigio a estos sentidos comunes, lo que termina sucediendo es que la protección que se busca es pequeña. Es solamente el acceso a esta prestación en particular, que en general son de baja cuantía, que requieren un nivel de intrusión en la intimidad de las personas en forma constante porque son sometidas a entrevistas periódicas en sedes administrativas, porque tiene que ver con también la legitimidad que una asistencia no permanente brinda en la sociedad, digamos, o sea, esto de constituirse como planera. Tengo la impresión, digamos, esto es algo que todavía estoy trabajando, pero tengo la impresión de que hay una relación directa entre la utilización de estas trayectorias estandarizadas, esencializadas, y las reparaciones no adecuadas que se le brindan a estas personas que buscan asistencia en el Estado. Entonces, me quedan como dos preguntas grandes. Bueno, una es esta cuestión que les nombraba de la paradoja de utilizar en una sentencia o en una medida cautelar un sinnúmero de estándares y normativas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos para la protección de las mujeres, cuyo objetivo era desarmar o ir contra estos estereotipos y sacar a estas mujeres de esta situación estereotipada. Pero esta cita que se hace de todo este sistema de derecho internacional de los derechos humanos, en definitiva termina siendo utilizada para reproducir estos mismos estereotipos y brindar protecciones precarias. Entonces hay una paradoja ahí. Y por último, como pregunta, más que nada, y sobre todo quizás para este panel y para quienes están hoy participando y escuchándonos, queda como la misión o la pregunta o el objetivo de cómo crear litigio estratégico para desarticular este modelo de adjudicación estereotipada, ¿no? ¿Qué casos se pueden plantear y de qué manera? Porque digamos, hay un montón de aristas que se pueden pensar a nivel procesal para poder generar un impacto real en desarticular este modelo de adjudicación, en plantear, no sé, quizás empezar a basar más los litigios en autonomía, o empezar a pensar en
dejar de iniciar expedientes individuales para que cada una de las mujeres necesite probar que entra dentro de estos estereotipos o trayectorias estereotipadas. Algo, digamos, que genere algún nivel de impacto que haga que jueces y juezas tengan que empezar a pensar a la cuestión del género de manera distinta para garantizar derechos que lo que vino sucediendo, digamos, hasta ahora. Así que bueno, me quedan esas preguntas y bueno, espero haber contribuido con algo, con la información que traje y espero cualquier comentario y preguntas al respecto. Gracias. Muchas gracias, Paula. La verdad que tu intervención dialoga muchísimo con lo que va a ser la mía. Y realmente me parece estupendo. No quería preguntarte por ahora, porque después seguramente abriremos el espacio para el público, si esto es tu investigación doctoral o si ya lo estás adelantando como investigadora con ICED, o cuál es el marco de tu investigación. La investigación que yo voy a hacer en CONICET tiene algo que ver con esto, pero no. En CONICET lo que propuse investigar son nociones de bienestar y vida digna en el Poder Judicial local, es decir, cómo surgen y con qué contenido se piensa al bienestar, y creo que bueno, un poco viene a jugar estas trayectorias y qué se espera y qué merecen estas personas en cuanto a una vida digna en el Poder Judicial de la ciudad. Mi intención igual con esta investigación no es tanto hacer un análisis jurisprudencial, sino más que nada ver cuáles son, de dónde surgen estos saberes expertos y no expertos en relación a bienestar y a políticas sociales y digamos qué sentidos comunes se arman alrededor del bienestar y cómo surgen y se evidencian y se manifiestan en la jurisprudencia, pero no solamente a nivel jueces y juezas, sino que me interesa también analizar un poco cómo funcionan las burocracias judiciales en torno a políticas sociales. Entonces, todo aquel que participa de este eslabón o esta cadena de eslabones, me interesa saber, digamos, qué sentidos comunes operan ahí, qué saberes expertos, su trayectoria, cómo se relacionan con potenciales beneficiarios, etc. Así que tiene que ver, pero no tanto, digamos, o sea, no está tan focalizada en género la investigación, pero tiene un poco que ver con eso. Bueno, muchas gracias, Paula. Es raro esto porque soy coordinadora y expositora y estoy en el aula presencial y la virtual, así que si esto es un giro, les pido mil disculpas. Voy a hablarle a la cámara de Zoom, que además tengo enfrente a los compañeros que nos acompañan acá en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Bueno, el trabajo que voy a presentar se llama Representaciones Sociales en torno al castigo en víctimas de violencia de género en La Pampa. Esta ponencia es un resultado de avance parcial de un proyecto mayor que adelantamos acá en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en un equipo que componemos junto a Isabel Paul Castro, Martín Castillo Caro, que es defensor de las víctimas de La Pampa, Miriam Lorenzati y Jonathan Moyano. Ambos, Miriam docente también de nuestra facultad y Jonathan, no sé si ya se graduó, pero está a eso de recibirse de abogado. Este equipo contó, digamos, con un puntapié que fue una investigación financiada por la iniciativa Spotlight el año pasado, que se realizó junto con SIC, y a partir de esto se gestaron nuevas líneas de investigación para continuar avanzando en cuál es la situación de acceso a la justicia de personas que han atravesado situaciones de violencia de género en La Pampa. Estamos hablando tanto de mujeres cis como personas LGTBIQ+. En la primera fase de relevamiento que se hizo en esta fase de pandemia, tratamos, no obstante, de tener las voces de tres tipos de actores. Por un lado, los agentes estatales, que están involucrados en todos los procesos de judicialización y acceso a derechos de personas en situación de violencia. Por otra parte, las organizaciones sociales, tanto de mujeres como del colectivo LGTBIQ+ locales, que acompañan o asisten a personas que han atravesado violencia, y las personas que han sufrido violencia, las víctimas. Estas han sido las tres poblaciones objeto de observación.
En cuanto a la metodología, bueno, es una metodología evidentemente cualitativa. Nosotros hemos triangulado 3 técnicas para el cuidamiento. Por un lado, la realización de entrevistas en profundidad, fundamentalmente a las víctimas de violencia, y la realización de grupos focales con cada una de estas 3 poblaciones. ¿Qué era lo que nos interesaba indagar? Por un lado, ¿cuáles son las representaciones sociales en torno al acceso a la justicia? Es decir, si entre estos 3 grupos el acceso a la justicia era percibido exclusivamente como el acceso a tribunales, ¿no? O como inicio o la judicialización de derechos, o inicio, digamos, de juicios, o si partían más bien de una concepción amplia, robusta del acceso a la justicia como acceso a derechos. Los resultados los sorprenderán. Bueno, lo segundo que nos interesaba analizar era cómo eran las percepciones tanto de las organizaciones de acompañamiento y de las víctimas en relación con la respuesta del sistema de justicia. Y cuando hablamos con la respuesta del sistema de justicia, no nos referimos únicamente a la sentencia judicial, que es realmente una respuesta muy reducida respecto de todo el espectro de denuncias y de casos que llegan al Poder Judicial, sino desde la atención que reciben, por ejemplo, en una comisaría especializada o no especializada en Santa Rosa o en Piedra Pico. Y a partir de allí, cuál ha sido toda su trayectoria en la lucha por la obtención de justicia y restauración de derechos. Nos indagamos acá, por ejemplo, cuáles son las condiciones de acceso a patrocinio jurídico de estas víctimas, si tienen conocimiento de a dónde pueden acudir, cuál es efectivamente el patrocinio que logran recibir, en cuanto a tiempo, en cuanto a forma, cuáles son aquellas trayectorias en cuanto al acompañamiento, tanto de agencias estatales como de organizaciones sociales. Y aquí adelante un hallazgo, y es que efectivamente la trayectoria de aquellas personas que fueron acompañadas por organizaciones sociales fue mucho más exitosa en cuanto a la obtención de justicia y resarcir de algún modo las expectativas que tenían que aquellas personas que transitaban de una manera individual o solitaria el sistema de justicia. La provincia de La Pampa, valga decirlo, tiene una trayectoria importante en cuanto a la organización de las mujeres y más recientemente del colectivo LGTBI, y bueno, eso claramente impacta las trayectorias de las personas que han sufrido violencia. Y otra de las cuestiones que nos interesaba indagar era cuáles eran las representaciones sociales que tenían estas mujeres. Y las representaciones sociales exigen, por un lado, conocer cuál fue su experiencia efectiva, es decir, tanto su trayectoria de vida, cuáles fueron las condiciones en las cuales llegó a la situación de violencia, si esa situación persiste. Para eso tuvimos que complementar el hallazgo en entrevistas con un relevamiento a través de encuestas, en las cuales tratamos de hacer una caracterización sociodemográfica de las condiciones de las personas que participaron en el estudio, y en los grupos focales sí nos volcamos a indagar cuáles son las representaciones sociales. Representaciones sociales, primero, en torno a cómo perciben el Poder Judicial, a cómo perciben el acudir a otras instancias reparatorias de derechos, que no necesariamente están en el sistema judicial, sino, por ejemplo, a través de otros dispositivos municipales y provinciales de asistencia a víctimas, pero fundamentalmente, y ese era el objetivo de esta ponencia, que es un recorte del recorte, cuáles eran sus percepciones en torno al castigo de las personas agresoras. Y en este sentido, creo que las líneas de investigación que se abren de aquí en adelante tienen que ver a cómo podemos contribuir a este debate muy tenso, y que no lo vamos a resolver acá, entre feminismo y abolicionismo penal, ¿no? Porque es cierto que hay un debate al interior de los movimientos feministas acerca de si una respuesta penal no termina de algún modo circunscribiendo, reduciendo las expectativas de justicia de las mujeres a un ámbito que conocemos como eminentemente patriarcal, perdón, que es el sistema penal. Ahora bien, creo que reconocer en los relatos y las narrativas de las víctimas, a quienes entrevistamos en profundidad, con las que compartimos más adelante en grupos focales, nos permiten encontrar muchos matices y fundamentalmente dejar de identificar la petición de justicia, el reclamo de justicia con punitivismo. Creo que es importante ver esa gama de matices, tanto dentro de las narrativas de las víctimas, pero sobre todo porque ha sido la petición de justicia, sobre todo por casos de violencia extrema. Mil disculpas. No es coronavirus.
Los casos de violencia extrema han sido realmente un eje articulador de las luchas de las mujeres en La Pampa. Acá los casos de feminicidios han sido, digamos, el disparador para que las organizaciones de mujeres se involucren activamente, hagan labores de incidencia política, y por eso no debemos desconocer que es el reclamo de justicia un lugar que no hay que desmerecerlo para categorizarlo sin más como simple punitivismo. Entonces, bueno, en los grupos focales fundamentalmente hicimos indagaciones que nos arrojaron algunos relatos y algunas expresiones como las siguientes, que les voy a leer de manera literal para justamente no desatender la voz de quienes participaron. Cuando nosotras indagamos, por ejemplo, ante la pregunta de cómo percibían ustedes al sistema de justicia pampeano, encontramos frases como las siguientes: el sistema judicial me parece una burla, un chiste. A mí lo que me molesta es el tema de la justicia, decía alguien más. Si querés tener resultados y querer que las cosas se hagan, tenés que pagarle a alguien para que mueva las cosas, si no, sentarte a esperar. Es todo político, somos un número para ellos, para todos somos un número, un gasto. Cuando vas a buscar un dispositivo no hay presupuesto y no alcanza. Algunas más en cuanto a la reparación. Dice, en mi caso, que no hubo violencia física, peor, porque no te dan nada, no te escuchan en ningún momento. Otra decía, la justicia nada, te tienen que ver prácticamente muerta, como todas las que han pasado, porque la justicia reacciona cuando estás muerta. La justicia me da inseguridad, mucha inseguridad. Y alguien más decía, no está bueno tener que luchar por tu propia justicia. Se supone que el sistema te tiene que brindar la justicia. No nosotras contra viento y marea para poder estar seguras. Y así, bueno, hicimos un relevamiento, imagínense ustedes, más de 15 entrevistas en profundidad, 2 grupos focales, tenemos material para procesar durante 3 años más. Pero me parece interesante esto porque dialoga con lo que fue la exposición de Paula. Tiene que ver con la buena víctima, con la buena asistida y con las condiciones que hay que reunir para tener asistencia efectiva. Creo que ese fue uno de los hallazgos, digamos, más importantes en La Pampa, donde si bien se ha avanzado, y no hay que desmerecer esto, acá tenemos fiscalías especializadas en género, tenemos una unidad especializada en género, pero que actúa únicamente en Santa Rosa, y algo que además se encontró en este estudio es la enorme vulnerabilidad que tienen las mujeres y personas LGTBI que no están en las ciudades cabeceras, como Santa Rosa, General Pico, y no reciben ningún tipo de atención. Es más, desconocen a dónde deben acudir. Es una información, digamos, amplísima, es un informe que acá no podríamos reproducir, ni siquiera tomando 2 días de jornada enteros, pero bueno, lo quería presentar básicamente para que vean que hay un estudio de estas características en nuestra facultad, que en este estudio están interviniendo tanto estudiantes como docentes de nuestra facultad, con formación en Derecho, en Sociología, en Ciencias Políticas. Yo no soy abogada, y bueno, quedamos a disposición por si llega a ser de interés o de quienes nos están acompañando también en el Zoom, iniciar algún tipo de intercambio con nuestro equipo de investigación. Creo que respeté los 15 minutos. Paula. Me parece increíble lo que comentabas, a esto último, algunas de las impresiones de las propias asistidas, digamos, por el sistema de protección contra las violencias. Y, digamos, me surgía esta línea en común sobre qué es violencia, que es algo que yo medio como que había dejado colgado. Para el propio sistema judicial de la ciudad, por ejemplo, la violencia económica no forma parte del sistema de violencias. O sea, alguien que sufre violencia económica no es considerado víctima de violencias. Entonces, alguien, por ejemplo, que está reclamando alimentos de manutención de un padre que abandonó el hogar, no es encausado como violencia. Y me parece interesante esto, como empezar a intentar a través del litigio ampliar esas nociones. Como en su momento creo que había un artículo de Cecilia Hopp y Sabrina Cartavio, que creo que viene en el panel siguiente, que hablaban de utilizar como nociones de violencia no tradicionalmente consideradas como graves para poder también acceder a la interrupción legal del embarazo. Bueno, esto es lo mismo, digamos, o sea,
la única violencia que cuenta para tener protección del Estado es la violencia física, o no, digamos, cómo se hace desde el litigio, desde las intervenciones estatales, para empezar a tirar para atrás un poco los límites de qué es violencia y poder entrar dentro de estas categorías que el Estado tradicionalmente como protege, ¿no? Y también me parece súper, súper interesante la línea en común sobre qué es lo justo. ¿Qué es lo justo para las personas que buscan asistencia en términos prestacionales y qué es lo justo para una persona que va a ir a buscar reparación en términos o protección en términos de violencias, ¿no? Entonces empezar a poner un foco en qué es lo justo para las propias personas que buscan esa asistencia me parece que es una línea de investigación súper, súper relevante para los tiempos que corren, sobre todo en momentos en donde estamos discutiendo reforma judicial feminista, ¿no? Como bueno, empezar a correr un poco la epistemología hacia los saberes no credencializados de qué es justo y qué debería reformarse. Vos sabes, perdón el ping-pong ya, solo para acotar algo. Vos sabes, Paula y asistentes, que en el grupo focal de organizaciones, algo que se acusó muchísimo era qué ocurría con aquellas violencias que no constituían un delito. En la percepción de quienes participaron del estudio, estas violencias no existían para el Estado. Y esto nos genera una enorme paradoja, porque por un lado estamos avanzando en una crítica profunda de la judicialización de los conflictos. Estamos hablando de buscar medidas alternativas de resolución, medidas reparatorias alternativas a la respuesta penal, y sin embargo hay una zona gris de qué pasa, cómo se gestionan o no se gestionan aquellas violencias que son delitos. Y eso fue recurrente tanto con las organizaciones como con las entrevistas individuales. Así que bueno, muchos retos acá para pensar, porque efectivamente la discusión más teórica o más filosófica efectivamente nos quiere alejar de esos lugares del punitivismo, y creo que la solicitud de justicia no puede ser considerada algo análogo, pero es cierto que en las prácticas concretas son otras, digamos, las demandas y las expectativas. También encontramos nosotras respuestas prácticamente querían una cadena perpetua para su agresor, pero nosotras tenemos que tener en cuenta que ninguna de estas personas hace parte del sentido común generalizado que atiende a esto. Bueno, el día de ayer en la provincia de La Pampa se dictó sentencia a un intento de feminicidio que fue justamente cometido en diciembre del año 2019 y la condena fue a 30 años para la persona agresora. Ahí tenemos que ver cuáles son los mensajes que envía también el Poder Judicial con este tipo de penas tan extensas, pero que mantienen intactas las estructuras y las condiciones de, digamos, de operación de las violencias que siguen de modo persistiendo. Martín Aldao, teníamos una propuesta para hacerte, Martín. Dado que tu ponencia, propuestas. Dado que tu ponencia dialoga, como nos adelantó Paula, con estos temas de la política social y la asistencia y demás, ¿te gustaría participar en este panel de la mañana o querés mantenerte en el de la tarde? No, de una. Me dan 5 minutos que tengo que cambiar el agua al termo. ¿Puede ser? Voy a exponer. Sí. Mientras, si tenemos intervenciones entonces acá de la sala o del Zoom, sí. Bueno, buen día. Felicitaciones por lo que escuché. No sé. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha en Zoom? Bueno, felicitaciones por lo que escuché. Me parece súper interesante y quería hacer un puente con nuestro trabajo en la Asociación Pensamiento Penal, en el observatorio en particular. Bueno, venía a hablar de esto a la tarde, ¿no? Pero esto de la buena asistida, la buena víctima, en los casos de homicidio en legítima defensa cometidos por mujeres, nos ha pasado, nos hemos encontrado con que las condenan por homicidios y quitan la legítima defensa en el marco de violencia de género, porque ella tenía un carácter fuerte. Entonces no se estaba defendiendo, sino que atacaba directamente. Y para cómo definen ese carácter fuerte de la mujer, a partir de los dichos de la familia del imputado, de los vecinos o vecinas, diciendo que ella, bueno, gritaba o era agresiva,
Entonces, gracias a eso, en ese momento en el que él vino a cometer un delito contra su integridad sexual, y ella utiliza el propio cuchillo de él, entonces eso la convierte en una, o sea, tiene la total capacidad de agencia para matar y se borra, quita absolutamente toda la violencia anterior. Entonces, porque no era la buena víctima. Esa persona todavía está sometida a proceso y, bueno, y por supuesto la estamos acompañando, ¿no? Porque no se llega a ver esto, ¿no? Que como rompe con el estereotipo, entonces incluso, bueno, de hecho fue condenada a 3 años de prisión. Wow. ¿Alguna otra? Sí, Paula. Yo tengo un comentario para Paula, porque en eso que vos planteabas de las planchas del Poder Judicial y los requisitos y demás, pensaba si en realidad no habría que ir como un paso atrás, en el sentido de, digamos, pensar el diseño de políticas públicas saliendo del paradigma de esto que vos decís del fracaso, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto la política pública no está pensando en los requisitos exigibles para acceder, los criterios de vulnerabilidad, y después el Poder Judicial que tampoco se esfuerza mucho para pensar en autonomía? Digo, hasta el 2019 la única política pública que hablaba de plan de vida era el Ellas Hacen. Ningún programa antes de Ellas Hacen planteaba autonomía y plan de vida. Entonces, digo, ¿qué sinergia se podría dar entre diseñar políticas públicas por un paradigma totalmente distinto y, bueno, una plancha del Poder Judicial que sea un poco más, que empodere un poco más a esas mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Digo, y ahí me parece que lo que vos planteabas del litigio estratégico es clave para ir convirtiéndonos. Hola, Pau, ¿cómo andas? Primero y principal, un comentario a la compañera de la APP. Me resuena un montón lo que decís, porque parte, digamos, de los estereotipos de buena o mala asistida también surgen en un estudio que hizo Julieta Di Corleto de Mala Madre, que surge mucho, digamos. Es como que hay un paralelo muy grande entre lo que es política criminal y política asistencial. Digo, la mirada está muy emparentada. Entonces, bueno, ahí se pueden tejer un montón de puentes, sobre todo en esto, en esta cuestión de que la valoración pasa por una valoración subjetiva y moral del carácter de la persona a la cual estamos intentando asistir, o sea, al revés, ¿no? Entonces, en vez de poner el foco en si la política pública sirve para sacar a la persona de la situación de desprotección en la que está, empezamos a mirar si la persona hizo lo suficiente para que la saquen de esa situación, que es lo que a mí me preocupa. Pero a mí lo que más me preocupa de toda esta situación, y como recién decía bien Paula, es esta cuestión de que no es solo las sentencias judiciales, digamos, hay toda una burocracia judicial implicada en esta continuación de la estereotipación, del borramiento de las trayectorias, de la desindividualización de los problemas, que me parece que está poco mirada. O sea, ya tenemos súper en claro que jueces y juezas necesitan ley Micaela desde hace mucho tiempo, digo, pero ¿qué pasa con los otros operadores que también contribuyen a esto? Y un poco también yendo al comentario de Paula, ciertamente las políticas públicas en términos de políticas sociales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los últimos 20 años son problemáticas. El paradigma que se utiliza es el de la bueno, que son residuales, digamos, o sea, la residualidad de esto, como que siempre es algo que viene como a cubrir un bache, pero no necesariamente a garantizar, en términos más, si se quiere, liberales, garantizar tu plan de vida. No es que vienen a decir, bueno, ¿vos qué querías hacer con tu vida? Bueno, ¿y qué pasó en el medio y cómo podemos hacer para levantar ese piso con políticas públicas? Está todo hecho como para ir a decir, bueno, no te mueras de hambre, no te quedes en la calle. Entonces, hay algo de, obviamente, repensar esas políticas públicas desde el lado ejecutivo, pero también teniendo en cuenta el rol que tiene el Poder Judicial en poder cuestionar la legitimidad a través del análisis de constitucionalidad y de convencionalidad. Digo, tiene esa capacidad y ese rol específico de poder
declarar una política pública como inconstitucional, eso no se hace, digamos, en la jurisprudencia del fuero. Constantemente se confirma la constitucionalidad de estas normas que están diseñadas desde esta óptica, porque me parece que circulan los mismos sentidos comunes en todos estos espacios. En todos estos espacios circulan estas mismas cuestiones de qué es esperable de una mujer en el siglo XXI que decidió ser madre en algún momento. Bueno, esta es toda la expectativa y todos los roles que tiene que cumplir. Y toda la política y el diseño de la política está orientado a sostener esos lugares, pero paradójicamente basados en un análisis constitucional que debería sacar el foco de ese espacio. Entonces, me parece como que, sí, sin perjuicio de que coincido plenamente con que la política pública viene armada desde este paradigma, el Poder Judicial, en su rol de poder contrarrestar eso, lo reproduce. Y eso es lo que a mí me resultó como más problemático. Te convoqué para otra cosa, sería como, digamos, mi conclusión, ¿no? Esto no era lo que veníamos a pedir acá, a ratificar esta política. Justamente, bueno, ¿qué pasa con esta coincidencia en los paradigmas? Tengo acá tu trabajo, puse selle contra gobierno de Ciudad de Buenos Aires, amparo, movilización legal, litigio estratégico y precarización habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Martín Aldao trabaja en el Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires y en CONICET. Primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación, por la organización del evento, que sé que es un montón de laburo gestionar y llevar adelante, pensarlos, organizarlos y después llevar adelante todos este tipo de congresos. Me parece que, bueno, como decía Paula hace un rato, me parece que son todas temáticas súper importantes sobre las que nos toca reflexionar desde el derecho. ¿Qué más? Sí, se prendí. Entonces, voy a acomodar un poquito. Mi idea era trabajar un poco el caso Kisber Castro, y sí, dialogo un montón con la ponencia de Paula, y tengo un montón de preguntas para hacerle. Al principio me mandé a la mesa de límites, pero en realidad después pensé que tendría que ir al estudio de casos, pero bueno, ahora estoy en otra, pero no importa. Porque bueno, un poco lo que me interesaba elaborar era un poco lo que estuvieron hablando ustedes recién, ¿no? Porque yo estoy haciendo trabajo de campo, observación participante, hace ya 5 o 3 años, casos de vulneración de derechos sociales, ¿no? Trabajando con organizaciones sociales. Y bueno, y a mí lo que más me interesa del derecho, desde que me liberé del doctorado, es como eso, digamos, el registro que tiene el dispositivo judicial de las necesidades, digamos, de los grupos vulnerables. ¿Y qué es lo que pasa ahí, ¿no? En ese espacio como de traducción, donde siempre algo se pierde, ¿no? Entonces mi idea era un poco repasar Kisber Castro, que se cumplen ya 10 años de la sentencia, ahora en el mes que viene, y además son ya un poquito más de 20 años de enorme nivel de movilización legal, digamos, de litigio, de judicialización de las políticas sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no sé si pensar en límites o en problemas, pero sí en notas que fui tomando a lo largo de estos años, observando como, bueno, la interacción entre la población afectada, las organizaciones sociales y el Poder Judicial, las defensorías y digamos, el activismo legal. Y como hay como ciertos puntos que me parece que estaría bueno como repensar, sobre todo desde quienes hacen litigio estratégico y desde quienes hacen parte, digamos, del Poder Judicial. Bien. En ese sentido, la ponencia se estructura, digamos, en 3 partes. Primero voy a hacer como un raconto de los hechos del caso, de la historia, o sea, de quién es la demandante, la señora Kisber Castro. Bueno, preparando esta ponencia, reconstruyendo un poco la historia, me di cuenta que, bueno, hay un montón de cosas que no sabía y que no se dicen usualmente del caso, que me parece que son relevantes. Después quería trabajar un poco un tema que me spoileó Paula, que es el tema de la evolución de la jurisprudencia sobre el 690
de Cava, pero me parece que está buenísimo, porque ahí vamos a tener un montón para conversar, que es como todo lo que se habla adentro del proceso. En ese sentido, una aclaración. No estoy pensando en Kisber Castro como la sentencia de la Corte Suprema, que es como en general se la aborda, sino que me interesa trabajarla como un hito dentro de todo un arco de litigios que arranca en el 2000 y que sigue en la actualidad, y que para mí, literalmente, Kisber Castro fue un litigio estratégico con todos los problemas que tuvo, tanto la sentencia especialmente, todos los límites que tiene la sentencia, pero eso fue un litigio estratégico, quizá diría táctico, más que estratégico, que se entiende mucho mejor dentro de como todo ese arco de jurisprudencia, que bueno, como todos sabemos, arrancó en los 2000, como bien arriba, y hoy en día, como comentaba Paula, está con un sistema del merecimiento, de la selectividad, que es bastante terrible. Bien, y después, por último, me gustaría cerrar con lo que no se habla en el litigio, en el caso Kisber Castro no se habla, no sé, yo llegué a leer hasta el 7º cuerpo del expediente de Kisber Castro, que está digitalizado hace no mucho, en la base del fuero, y ahí ya, una vez que le dieron la casa y empezaron a pelear por la escrituración, dejé de leer, no sé cuántos tiene en total. Pero bueno, no se habla ahí, y en general no se habla cuando se discute sobre la constitucionalidad o no, digamos, cuando se evalúa desde el Poder Judicial la política de subsidios habitacionales de Cava. Y ahí me parece que, bueno, se me está mezclando un poco con las preguntas, disculpen si me sale medio desordenado, pero eso, a mí me parece que hay como una serie de factores que tienen que ver más con lo que la Salle llamaba la constitución material, digamos, los factores reales de poder, que ocurren, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que es más por ahí donde hay que hacer presión para mejorar los paupérrimos estándares de asistencia social que tiene el GCBA, y la muy limitada línea jurisprudencial que tiene hoy en día el contencioso administrativo. Pero me parece que no es simplemente o sea, me parece que no, si bien son todos frentes, me parece que son todos frentes importantes, me parece que no es una cuestión que pueda hacer el Poder Judicial como solo desde la argumentación jurídica, ¿no? Hay eso, ¿no? Me parece que hay que tener en cuenta como todo lo que sería como el hábitat porteño, y cuando uno analiza todo el hábitat porteño, ahí se entiende por qué existen casos como Kisber Castro, y por qué, aun cuando se aumenten las partidas presupuestarias para subsidios habitacionales, o incluso el contencioso administrativo aumente, levante la vara, digamos, y empiece a incluir más personas, de todos modos van a seguir siendo, en mi opinión, siempre parches a la problemática de, llamémosle precariado, ¿no? Porque en realidad eso también es un tema, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar Kisber Castro, trabajaba en un caso de vivienda, y qué bueno estar en esta mesa, y en realidad es como súper como interseccional, ¿no? O sea, hay un montón de cosas ahí en el medio, hay género, hay salud, hay niñeces, hay trabajo, me enteré revisando el caso, o sea, la gente que sufre las vulneraciones, o sea, desde el derecho tendemos a pensar, ¿no? Bueno, está el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, como si fueran como cajitas compartimentadas, pero cuando vos trabajás con la población afectada, en realidad es siempre, en general, el mismo grupo que sufre como todas las vulneraciones de derechos juntos, ¿no? Pero bueno, eso estoy adelantando, lo querría trabajar un poco más adelante. Bien, la historia del caso, como para repasarla, ¿no? Kisber Castro llega a la Argentina en el 2000, desde Bolivia, trabaja en costura y en gastronomía, tiene un accidente laboral, se corta la muñeca trabajando en gastronomía. Gastronomía es un sector que tiene, estadísticamente, vamos a ver, el 67% de las personas que trabajan en gastronomía trabajan en negro, o sea que obviamente ella se lastima y se queda sin trabajo y sin posibilidad de seguir trabajando. Esto no sé, yo no lo vi en el expediente, me parece que es súper importante. Cuando empezó a fallar el Estado en esta trayectoria de vida, en 2005 nace el hijo, Jordi. Perdón, no debería haberlo dicho, le había puesto con... en el 2005 nace el hijo. El hijo nace con una enfermedad, que es en general lo que se cuenta cuando se cuenta la historia, pero en realidad hay como todo un tema ahí de violencia obstétrica, una cuestión con forceps, un maltrato que sufre ella en el hospital, que después le genera un montón de tensiones con su pareja, respecto de, bueno, la pareja le echaba la culpa a ella de lo que le había pasado al hijo, etc. Estas tensiones con el padre, tensiones con la familia, ya a esta altura del partido estaba viendo en La Ferrer,
está viviendo más en Capital, después del accidente laboral y de tener el hijo. Bueno, y eso hace que ella empiece a rotar por un montón de lugares. No sé qué tan familiarizados estamos con digamos, las trayectorias de precariedad habitacional de Cava. Son, en general, o se vive en villas, en alquiler en villas, ¿no? En piezas ínfimas, en estado de hacinamiento, con un montón de vulneración de derechos, o bien está el circuito del alquiler informal, que son los hoteles que están en la zona de Constitución, San Cristóbal, Floresta, etcétera, que son lugares bastante terribles para vivir, ¿no? En general son muy caros, si uno considera el metro cuadrado, pagan hasta el triple de lo que paga un alquiler formal en metro cuadrado, habitaciones muy chicas, en general no tienen cocina, en general no tienen baño, etcétera. Bueno, está todo este tiempo rotando. En 2007 consigue un subsidio habitacional, el famoso 690, que es el que vamos a discutir en la segunda parte, que es del que hablaba también Paula. En esa época el subsidio habitacional, el 690 duraba creo que un año, sí, un año más o menos duraba, ahora 6 meses, pero probable un año o algo por el estilo. Cuando se le vence, ella presenta una nota. En realidad para mí ahí ya estaba laburando con la Defensoría, pues la Defensoría le dice, bueno, agotada la vía administrativa, presenta la nota. La Dirección General de Atención Inmediata le dice, no te voy a renovar el subsidio, porque el decreto dice que el subsidio dura este tiempo. El tema de los recursos, etcétera, que vamos a ver que siempre está apareciendo por ahí. Y se presenta en 2008 el amparo habitacional. El amparo habitacional sale bien en primera, que es lo que suele pasar, solía pasar en esta época con los amparos. Lo confirma Cámara, confirma la decisión de primera instancia en 2009, y el gobierno de la ciudad, bueno, vuelve a apelar al TCJ. Esto también es bastante terrible, en general no sé qué tanto se trabaja, digamos, el cuerpo de abogados de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires hace unas cosas terribles para retrasar estos procesos, apela a todo, presenta argumentos súper formales y abstractos, cuando hay gente, eso, el caso de Quisper Castro, ¿no? El chico en situación de calle con una enfermedad, la madre soltera, y estiran los procesos, estiran. Yo entiendo este mandato del abogado del Estado que tiene que apelar todo para cuidar el erario público, pero eso me parece que es un tema como para revisar, como un criterio de buenas prácticas, porque genera muchos problemas para las personas que viven estas trayectorias, ¿no? Pero bueno, llega al TCJ, el TCJ, año 2010, el mismo año que sale Alba Quintana, y asesoría tutelar, que el asesoría tutelar y Alba Quintana son del mismo día, los fallos más horribles en términos de derecho a la vivienda del TCJ, revoca la sentencia. Entonces, y ahí es donde me parece que se pone en táctica la Defensoría, bueno, presenta el recurso extraordinario ante la Corte, está 2 años ahí el recurso, y finalmente, después de audiencias públicas y un montón de visibilidad que tuvo en su momento el caso, la Corte Suprema falla a favor. Después hay todo un proceso de un año, que uno lo puede ver cuando lees el expediente digitalizado, vas viendo ahí como los intercambios. Tardan un año, están peleando ahí la Defensoría y el gobierno de la ciudad, si la casa que le va a ofrecer el gobierno de la ciudad es apta o no es apta, si tiene patio o no tiene patio, si hay escalera o no hay escalera, etc. Finalmente se ponen de acuerdo, Defensoría, Asesoría Tutelar, pues son 3 actores, y el gobierno de la ciudad, por una vivienda en Parque Chacabuco, que hay que refaccionarla, no sé qué, se ve está ahí en el expediente todos los arreglos que hay que hacerle a la casa, etcétera, lo que falta. Y finalmente en noviembre de 2013 le adjudican la vivienda, le dan la tenencia precaria. Y después viene toda una discusión, que yo ya ni la quise seguir, que parece ser que hay como una pelea entre, cuando le dan la casa, el gobierno de la ciudad dice, bueno, le doy la tenencia precaria, pero tiene un plazo, y si no se le vence, para que me traiga la documentación para escriturar, para hacer la escrituración definitiva. Y ahí empieza toda una discusión, creo que entre la AGT y la Defensoría, de si la casa tiene que estar escriturada a nombre de la señora Quisper Castro, o tiene que estar escriturada a nombre del hijo. Y créase o no, estamos a marzo de 2022 y todavía no se hizo la escrituración de la vivienda. O sea, Quisper Castro tiene a favor la sentencia más paradigmática de derecho a vivienda de la Corte Suprema Argentina, y pasaron 10 años, y todavía está dando vueltas el expediente, y no se ponen de acuerdo, digamos, todos los actores y actrices involucradas, como para terminar de darle seguridad en la tenencia, y también un cierre como a todo
este proceso, ¿no? Me parece que es importante como recuperar los hechos, digamos, la trayectoria de vida que hay detrás del caso. Primero porque todo, o sea, uno entiende, o sea, y en realidad está buenísimo que Gisbert Castro, yo lo voy a defender, y de hecho voy a defender también, es una vieja discusión que tenemos con Pilar Arcidiácono, el rol del contencioso administrativo, que me parece que en contexto es súper importante, pero de todos modos, digamos, toda experiencia de litigio estratégico, un problema que yo le veo, que es como, para mí es uno de los puntos más oscuros o más complicados, como la instrumentalización de quien demanda, ¿no? O sea, se tiene que, o sea, toda esta cuestión de hacer un casting para buscar el caso que mejor funcione, para generar impacto, etcétera, se termina trabajando, sobre todo cuando es con derechos sociales, con personas en situación de ultra vulnerabilidad, y por la dinámica propia del litigio estratégico, estas personas terminan como eso, instrumentalizadas. O sea, son una entidad que el derecho la necesita, o la estrategia legal de la defensoría, o de quien sea que está llevando el litigio estratégico, lo necesita, o la necesita para conseguir el holding, ¿no? El cambio, el caso paradigmático, el criterio, el estándar de derechos humanos, o lo que fuera. Y me parece que eso es como un tema a tener en cuenta, y me parece que no se tiene en cuenta, ¿no? O sea, cómo se acerca quien litiga a la persona. Me parece que faltan, bueno, esto que pongo ahí en la pantalla, ¿no? Faltan dispositivos formalizados de contención y seguimiento, ¿no? De vuelta, vas leyendo el expediente y Gisbert Castro sigue viviendo en hoteles, tiene que llevar ella, no tiene obra social, tiene que llevar ella al hijo a los hospitales públicos, los turnos le tardan 1 año, se suspenden varias audiencias y reconocimientos porque ella está tiene que ir al hospital o no está en la casa porque está viendo de buscar trabajo, de no sé qué, esto, aquello, lo otro. Como, bueno, ¿no? Como que Gisbert quedó ahí viviendo en un hotel, se le dio la cautelar, se le sostuvo el subsidio habitacional, que es 6.90, que es una lágrima, dicho sea de paso, y quedó ahí, como flotando, pendiente, mientras el aparato estatal, digamos, el Poder Judicial por un lado, el gobierno de la ciudad por el otro, iban como dirimiendo su discusión, ¿no? Que yo entiendo que esto es necesario en el litigio, pero me parece que es importante como esto, pensar en qué es lo que pasa y cómo se sostiene en el proceso, digamos, la persona. Después, bueno, esto que comentaba hace un rato, ¿no? Y la brecha entre la temporalidad procesal y la fáctica, ¿no? O sea, el caso está muy bueno, para mí el caso tuvo un impacto concreto en la jurisprudencia y tuvo un impacto concreto en la vida de las personas que, como Gisbert Castro, que transitan la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nada, hay unas brechas de temporalidad, brechas de dinámicas, etcétera, que no sé si quienes hacen el litigio estratégico lo tienen tan presente, y me parece que deberían tenerlo esto. O sea, 10 años discutiendo para darle un cierre al caso, por si escritura a una persona o la otra, es un montón que se le pide a Gisbert Castro en este caso en particular, y en general a las personas, a las demandantes, que en general son mujeres, en esta clase de casos, ¿no? No es en Mejián con Sofovich, que es, bueno, el mismo que lo lleva. En ese sentido, me parece que cuando se litiga DESCA, eso es una dimensión fundamental. Bueno, después viene la cuestión de la judicialización, que esta la voy a tratar de pasar medio rápido, porque ya creo que Paula dijo lo más importante, ¿no? Cuando interpretamos Gisbert Castro, digamos, dentro de esta constelación, en realidad no una constelación, como un arco de sentencias, encontramos como por lo menos 3 grandes periodos en la jurisprudencia del contencioso administrativo. Tenemos un periodo del 2001 al 2006, más o menos, es el periodo que podemos denominar de los derechos humanos, por ponerle de algún modo. Es el periodo de oro del contencioso administrativo, cuando eran los primeros 12 jueces, que venían casi todos de ahí, algunas con Nancy Cardinó y Laura y Leticia Vita hicimos un trabajo sobre esos perfiles de jueces, súper interesante, ¿no? Bueno, la primera conformación del Consejo de la Magistratura, los primeros 12 jueces, había un montón que no provenían, ¿no?, de la familia judicial, por llamarlo de algún modo, venían de afuera, y se generó como una dinámica de un contencioso administrativo garantista, que la verdad en esa época era una novedad. Yo me acuerdo que cursé Derechos Humanos en la UBA en el año 2000, y en el año 2000 las cátedras más progresistas de derechos humanos te decían que los derechos económicos, sociales y culturales eran no operativos.
¿no? Pero al mismo tiempo tenía jueces en el contencioso, y el contencioso, que era un fuero que uno estaba acostumbrado a pensar, bueno, demandas contra el Estado, no sé, licitaciones, cosas así. Y de golpe tenías 12 jueces en la ciudad que empezaron como a hacerse cargo de una constitución que tiene un montón. O sea, la constitución de la ciudad tiene unos estándares altísimos en materia de derechos humanos, ¿no? Y empezaron a sacar sentencias, ¿no? Y a hacer cosas con el Poder Judicial. También es interesante. Las sentencias altas son, bueno, Pérez, Ortiz, Silva, Fernández, Victoriano, Ramallo, están bastante trabajadas, las trabaja, bueno, está el paper clásico de Pilar y Gamallo del 2014, ¿no? Que hace como todo ese trabajo. Laura Arroyo también las tiene bastante analizadas. Son todas sentencias que ponen un piso, digamos, de derechos humanos como muy novedoso para la época, y de hecho muy avanzado incluso para lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Aparecen un montón de argumentos, como esto de la cuestión de las obligaciones positivas del Estado, la exigibilidad de los DES, las condiciones materiales de la autonomía, que es algo que veníamos hablando, digamos, ese viejo argumento de Nino, de que los derechos sociales son condiciones materiales para el ejercicio de la autonomía, para el desarrollo de un plan de vida, aparece por todos lados, incluso en los votos del TCJ por momentos. Aparece la idea de un núcleo mínimo, aparece la idea de la obligación de control jurisdiccional y y los principios de progresividad y no regresividad como bien entendidos, ¿no? Y se arma como eso, un paquete, una caja de herramientas, como me gusta decir a Laura, de argumentación, digamos, de estándares que se ponen en el fallo, que pone en jaque, complica y cuestiona, interpela desde la institucionalidad, y esto me parece que es re importante, a la política social del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto viene bien hasta el 2006, ¿no? En el 2006 empieza como la caída, ¿no? Hay 3 casos que son bastante famosos, que son Panza, Tolosa y Navalle. Después vienen Barrera, Benítez y Moravito, vienen un poco más tarde, y en realidad como que tratan de, son como modales en algún punto, no son centrales. Pero bueno, en Panza, Tolosa, Navalle se va como adelantando la posición que va a aparecer en Alba Quintana, que es como el cierre total, o casi total, del grifo de los subsidios habitacionales, para usar la expresión de Pilar. Bueno, la idea esta de que hay que reenviar al legislativo, que estaba muy conectada con un argumento que se usa mucho, que es el tema del problema del Poder Judicial como un poder contramayoritario. Me parece que cuando se habla de derechos sociales es como algo que hay que poner con muchas pinzas. Bueno, la cuestión de la zona de reserva de la administración, esta idea de que hay que tener una deferencia. Hay o sea, la sentencia, sobre todo el TCJ es el que hace esto, hace unas barbaridades, digamos, de llevar para atrás argumentos en los que se había avanzado en términos de derechos sociales. Hace unas interpretaciones rarísimas de los pactos, súper limitadas, y no sé qué hace con el principio de no regresividad. Lo dicen, pero no sé qué pasa. Y aparece esta cuestión de la escasez de recursos y el impacto presupuestario como argumentos para frenar la intromisión del Poder Judicial sobre las políticas sociales. Para mí todo este proceso que después cierra en Alba Quintana, tiene como un punto culminante en Alba Quintana, tiene más que ver con una especie de disciplinamiento del TCJ, estos 12 jueces y juezas que de golpe habían empezado a hacer un montón de cosas que tradicionalmente el Poder Judicial no hacía. O sea, el Poder Judicial creo que había hecho cosas progresistas, bueno, en la época del primer peronismo, cuando vemos el fuero, con el surgimiento del fuero del trabajo, después aparece el control de las cámaras, lo de los arrendamientos rurales. Ahí habíamos visto como un sistema judicial al cual las clases populares podían interpelar y les respondía de alguna manera. En algún punto yo creo que estos primeros jueces y juezas del contencioso administrativo un poco hacen eso, se salen de la caja, levantan la cabeza, no sé, lo que fuera, y el TCJ cae ahí como acomodarlos, ¿no? Y hay como bastante de eso. Y en Alba Quintana se cierra esto totalmente. Bien. Después, 2012... Kisber Castro, no me voy a detener en el fondo del fallo. Básicamente Kisber Castro lo que dice es, la Corte Suprema, hay 2 votos, hay varios votos, pero digamos hay 2 grandes posiciones. La posición de mayoría básicamente dice, bueno, esto es una cuestión de
vulnerabilidad. En ese sentido yo creo que Kisber Castro es un fallo salomónico de la Corte Suprema, porque uno puede ver esta tensión. Está la primera instancia, sobre todo entre 2006 y 2014, está la primera instancia que está todo el tiempo presionando para que salgan los amparos habitacionales, está todo el tiempo aprobándolos. Una primera instancia que el gobierno de la ciudad se va a encargar a través del Consejo de Magistratura de licuarla a estos primeros 12 jueces cuando se haga la expansión a 24 juzgados. Eso también es un dato que me parece que es importante, ¿no? Y las cámaras, desigualmente, vienen como en general sosteniendo la posición de primera instancia, y bueno, el TCJ corta hasta Alba Quintana, y lo que hace la Corte Suprema, básicamente, en Kisber Castro, es decir, bueno, tenemos estas dos tensiones, tenemos una posición, que es la posición de 2001 a 2006, la posición de los derechos humanos, que la verdad que argumentativamente es muy poderosa, o sea, es muy difícil irle para atrás. Digamos, reconoce un montón de derechos, es progresiva, digamos, hay que despegarse mucho del discurso de los derechos humanos para dar la vuelta. Pero por el otro lado tenemos la que se impone por factor de fuerzas real, digamos, por relaciones de fuerza real en la ciudad de Buenos Aires, en esa época, y ahora también, que es la que dice, nada, Alba Quintana. O sea, no, anda a trabajar, no, fíjate cómo haces. La típica respuesta neoliberal es, bueno, si no tenés casa es porque no te esforzaste lo suficiente, te doy un curso si querés, que es la respuesta que está dando hoy en día el gobierno de la ciudad a las personas que van a pedir subsidios habitacionales. Entonces, lo que hace la Corte Suprema básicamente es decir, bueno, aplicamos el estándar de Pérez para los casos de hipervulnerabilidad, ¿no? Y aplicamos Alba Quintana para hombres y mujeres solas. Y en el medio queda esta categoría, que creo que también hablaba un poco Paula, después te voy a hacer un par de preguntas sobre ese tema. Queda una categoría ahí en el medio, que son como las familias, que bueno, ahí hay que ver, se modula, etc. Los casos, bueno, son Veiga da Costa, Valdés, Sternberinga, Almendra, KMP y Abdala. Supuestamente los criterios serían esto, ¿no? Discapacidad, enfermedades crónicas, violencia de género, adultos mayores, es, digamos, quien puede mostrar la máxima situación de vulnerabilidad a esa persona, y esto es interesante de Kisber Castro, que no siempre se ve, ¿no? A esa persona hay que darle una vivienda, que es mucho más que el 690. ¿Sí? De hecho, hay un caso que se llama DAL, del 2000, creo que 17, salió en el 19 o 20, también súper guerreado contra desabogados del gobierno de la ciudad. Pero bueno, eso, una señora que vivía sola con dos niñes, uno de sus hijos tenía HIV y autismo, o sea, el paquete Kisber Castro, o sea, esto que después me gustaría desarrollar un poco más, discutir con Paula, el tema de mostrar el mayor nivel de vulnerabilidad, digamos, estos casos tremendos. Y bueno, después de idas y vueltas y todo, finalmente el gobierno de la ciudad le termina alquilando un departamento, que es mucho más de lo que había antes, es mucho más de lo que se puede conseguir en el contencioso. En el que falló. En desarrollo, ¿no? En Pavón y Entre Ríos, que es donde van las personas a tramitar el habitacional. Bien, en ese sentido me parece que Kisber Castro como que tiene mucha más gracia analizarlo justamente como esto, ¿no? Como una estrategia primero eso, una táctica de la defensoría, de decir, bueno, se me está yendo todo para atrás, el TCJ me está destruyendo la línea jurisprudencial que yo venía llevando. Entonces, bueno, voy a la Corte Suprema, que es una Corte Suprema que con todos los problemas que tiene, es en un contexto, digamos, entre el 2090 y pico con Viceconte, digamos, hasta el fallo el de Sens contra Dirección Nacional de Migraciones, el que da vuelta ese infame decreto de la gestión del macrismo. Es un espacio donde en general cuando se llevan casos de derechos humanos, así como muy vistosos, se preparan bien, qué sé yo, y hay una chance, uno tendería a pensar que hay una chance de conseguir algo por ese lado, ¿no? Entonces la Defensoría va ahí tácticamente, para mí muy bien, y logran sacar esto. O sea, yo entiendo que lo que se consigue,
A ver, porque esta es mi duda o mi ambigüedad al momento de evaluar Kisber Castro. Kisber Castro, el estándar de Kisber Castro es horrendo porque encima, en eso coincido de vuelta con lo que decía Paula, o sea, empuja a la gente a vulnerabilizarse, ¿no? Lo que te dice el sistema, vos necesitas una vivienda, no la vas a conseguir en el mercado, porque no dan los números para que nadie consiga una vivienda en el mercado, y vos vas al contencioso y tenés que mostrar como que tu vida es un desastre, la vida de tus hijos es un desastre, estás plagado de enfermedades, etcétera, con toda esta doctrina del envejecimiento. Y en ese sentido es horrible, y en realidad solo aplica a casos muy limitados. Hay un montón de gente que no hay forma de que consiga una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, porque de vuelta no dan los números, pero ni siquiera, según las estadísticas y censos, la Dirección de Estadística y Censo de la ciudad, para alquilar y para comprar en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, un mercado prohibitivo de hábitat tiene la Ciudad de Buenos Aires, de vivienda. Bueno, en ese sentido es horrible, Kisber Castro, pero en otro sentido, la verdad es que generó un impacto y cambió las cosas, ¿no? O sea, el estándar de Alba Quintana, que con toda impunidad había cerrado las puertas, digamos, de los amparos habitacionales, cambia, ¿no? Se arma este criterio de selectividad. Incluso casi diría que la población tiene algún tipo de expectativa, o de seguridad en las expectativas, por llamarlo de algún modo, porque vos ya sabés, ¿no? Cuando vos hablas con las personas que transitan el subsidio habitacional, que están quedando afuera, digamos, de la sociedad, digamos, en los sectores como más excluidos, o más afuera no, en los márgenes, ¿no? Porque en realidad toda esta gente en general trabaja, hace un montón de cosas, está precarizada por la ciudad en la que vivimos, gente que trabaja en empleada doméstica, gente que trabaja en seguridad, gente que trabaja en logística, la gente que mantiene, es como todo el ejército de mano de obra no calificada que sostiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso también es un tema que me parece que es importante. No es gente excluida del sistema, en absoluto. Es gente que el sistema necesita, pero necesita que sea barata, básicamente, para que la ciudad prospere, crezca, sea bonita y toda esa historia. Pero bueno, eso lo quería discutir como más adelante. Y en ese sentido, esa gente, después de Kisber Castro, sabe que si está en una situación horrible, y hay un montón de casos de situaciones horribles, porque el sistema de salud está completamente desmantelado, el sistema educativo está desmantelado, no hay dispositivos efectivos, digamos, para lidiar con las situaciones de violencia de género, violencia económica, que comentaban recién, que es un problemón. En hábitat con unos problemas ambientales tremendos, digamos, la tuberculosis está expandidísima en el Bajo Flores, no tanto en la Villa 31, pero la gente se enferma, los chicos se enferman, y eso genera un montón de Kisber Castro, y dentro de todo, ahora tienen una idea, o por lo menos la gente sabe que si está en una situación horrible puede ir va a la defensoría. A la defensoría y hace el amparo, que tardará 3, 4 años en aparecer, pero por lo menos sabe que por ahí puede llegar a conseguir algún tipo de vivienda y no simplemente el subsidio habitacional, que al día de hoy está más o menos en 11.000 pesos por mes, que no cubre, eso le alcanza a un hombre solo para alquilar una habitación, sin mascotas, sin hijos, sin nada. Después el resto lo tienen que conseguir de otro lado. En ese sentido yo rescato un poco, o rescataría, digamos, Kisber Castro. Otra cuestión que logra Kisber Castro, y también es algo que fui relevando como más en el trabajo de campo, es que finalmente el 690, por lo menos hasta ahora, en los últimos años, al día de hoy, lo que me está llegando es que está empezando a cambiar y a volver a cerrarse Pavón y Entre Ríos, pero lo cierto es que Kisber Castro consiguió que el 690 sea renovable, que era una de las viejas críticas al subsidio habitacional, a que se caía a los 6 meses, era como los elementos centrales que se judicializaba, la cuestión de, bueno, hay que sostenerlo mientras se mantiene en la situación de vulnerabilidad, o no. Bueno, al día de hoy, Pavón y Entre Ríos lo renueva o lo renovaba, por lo menos. Hasta el mes pasado, digamos que lo renovaba. Habría que volver a revisar eso. Y entonces, digamos, en ese sentido, el Poder Judicial se convirtió en otra ventanilla, ¿cierto? Y en realidad yo diría que para las personas como Kisber Castro se convirtió en la única ventanilla. Y generó pretorianamente una política pública, que es que el gobierno de la ciudad está obligado a conseguirle una vivienda, pero una vivienda de verdad, un departamento con cocina, con baño, con luz. O sea, no lo que podés
no a lo que podés acceder con el subsidio 690, a las personas que logran demostrar que están en esta situación como de suma gravedad. Que entiendo que es una cuestión burocrática, que está masificado, que anula la autonomía, etc. En eso estoy completamente de acuerdo, pero me parece que el problema, o sea, no está tanto en el Poder Judicial, sino que me parece que el problema más grave está en la legislatura y especialmente en el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Cómo funciona Pavón y Entre Ríos, o sea, el desarrollo y la Dirección General de Atención Inmediata. Yo pondría ahí un poco más los cañones. Me estoy extendiendo un montón, ¿no? ¿Ya cierro? Y puedes ir redondeando, así pueden hacer el intercambio con Paula. Perfecto. Bien, bueno, esto, las notas de todo este periodo, bueno, no, más o menos ya lo fui comentando eso, ¿no? El tema de uso táctico, el efecto túnel me refiero a como a eso, vos lees Gisbert Castro, lees la jurisprudencia sobre el habitacional y solo se está discutiendo como el habitacional, me parece, cuando hay como todo un montón de cosas alrededor que no siempre aparecen. Se sobredimensiona el impacto del caso, o sea, se pone Gisbert Castro como en un lugar de estándar, de caso testigo de derecho a la vivienda, cuando en realidad es muchísimo más limitado, es modesto, ¿no? Me parece que es importante, pero sigue estando ahí. Y una cosa que mencionaba Paula también recién, que tiene que ver con la dimensión colectiva, ¿no? Esto es, no sé por qué la Defensoría todavía no empezó a tramitar como amparos colectivos y que las mujeres que son como Gisbert Castro se van a ir todas juntas a un edificio. Me parece que eso generaría como un montón de potencia entre ellas si viven juntas en un edificio, con acompañamiento, con todo lo que quieras, digamos, en términos de recuperación de sus trayectorias. Y lo que están haciendo ahora, que es amparos individuales, como que termina cada una en un departamento donde el gobierno de la ciudad consigue, alquila o lo que fuera, y ese proceso como de división, que es como muy neoliberal, bueno, me parece que se podría trabajar un poquito. Bien, y después tenemos el otro tema, ¿no? Que es, básicamente, vamos a ir como a resumir, es esto, o sea, el problema, que por eso para mí no es una cuestión simplemente de cómo se argumentan los fallos, cómo falla el contencioso. Básicamente hay dos ciudades en la ciudad de Buenos Aires, tenemos Puerto Madero y tenemos, Constitución, ¿no? Y si se sostiene la negativa, la negativa salvaje del gobierno de la ciudad a cumplir con los estándares constitucionales de vivienda, es porque de vuelta acá vuelvo a traer a La Salle y su distinción entre la constitución formal y la constitución material, que me parece un texto fundamental para todos los que trabajamos como el derecho de una perspectiva más sociojurídica. Es que hay un discurso muy fuerte de que Buenos Aires es una metrópoli global, de que es una ciudad que está a la par de París, de Londres, de esto, que Puerto Madero, que el Paseo del Bajo, que el Distrito del Vino, que el Distrito de las Artes, que el Distrito Tecnológico. Ese discurso es muy fuerte y tiene mucho arraigo político, ¿no? Y además, y está reprobado en todas las grandes ciudades del mundo, y está muy probado en el texto que todavía no mandé, tengo un montón de bibliografía ahí anotada, está súper estudiado desde el urbanismo, de la geografía social, desde la sociología, desde la antropología, de la ciencia política, que la construcción de estas ciudades globales, de estas ciudades competitivas, de estas ciudades como con Puerto Madero, con Distrito de las Artes, Distrito de esto, Distrito de aquello, crecientes, pujantes económicamente, que participan de la economía global, y toda esa historia, generan todos estos impactos que son como las externalidades negativas. En ese sentido se habla de un empresarialismo urbano cuando se habla del gobierno de la ciudad, o incluso de una gestión urbana de planificación de mercado. O sea, básicamente la política urbana de la ciudad está pensada en maximizar la rentabilidad para atraer capitales, y eso haría competitiva a la ciudad de Buenos Aires en este contexto de ciudades globales del que habla Sassen, ¿no? El tema es que todo eso, ¿qué produce? Produce precarización en la tenencia, o sea, aumenta, porque el suelo se usa especulativamente, se precariza la tenencia, se obtura el acceso a la propiedad inmueble, la dinámica del alquiler formal es súper expulsiva, aumenta el déficit habitacional de la población, se pierde patrimonio, se pierde espacios verdes, se genera mucha conflictividad social. Y esto también es un tema, porque el fuero contencioso no solo discute el 690, cuando hablamos de hábitat, sino que yo creo que el hábitat porteño es uno de los hábitats más judicializados, no sé si del mundo, pero por lo menos de Argentina seguro. O sea, la cantidad de causas que hay por espacios verdes, por patrimonio histórico, por cuestiones ambientales, por servicios públicos, por irregularidades en el desarrollo inmobiliario, etcétera, venta de tierras públicas, es un montón. Y están como todos separados, y en realidad me parece que todos forman parte como del mismo proceso. En ese sentido,
para mí es un poco por ese lado, o sea, hasta que no discutamos este modelo de ciudad que maximiza la rentabilidad, digamos, la reproducción del capital, vamos a seguir teniendo una ciudad que no logra garantizar la reproducción de la vida, ¿no? Porque son como dos, las cosas que favorecen a un modelo en general terminan perjudicando al otro. Bueno, y quería cerrar, ya terminó, disculpen, no, con esto, una imagen de Casa Santa Cruz. Casa Santa Cruz es un desalojo, un proceso de desalojo histórico acá de la ciudad de Buenos Aires, son un montón de familias, y me parece que es interesante cuando pensamos en términos de litigio estratégico, porque es un caso que legalmente estaba hiper perdido, porque las familias, nada, estaban desorganizadas, tardaron en avivarse, que tenían que presentarse en el expediente, lo que siempre pasa con los procesos judiciales, sobre todo con los desalojos civiles. Y un proceso con orden de desalojo, mandamiento, todo. Nada, nos juntamos básicamente todos los actores, actrices que trabajamos derecho a la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hizo una campa el día que se iba a hacer el desalojo y se paró el desalojo. Y de hecho las familias todavía están viviendo ahí. Y en ese sentido, y ya cierro, me parece que es importante recuperar cuando pensamos en litigio estratégico lo que pasa por fuera, ¿no? Porque muchas veces termina siendo como súper relevante para el destino, digamos, de las causas que trabajamos. Bueno, y con eso termino. Disculpen que me sobrepase. Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, abrimos un espacio de preguntas. No sé si acá en la sala, sí. Te escuchamos. Hola, ¿se escuchan? ¿Escuchan a la compañera de la sala? Felicitaciones y muchas gracias por compartir estos hallazgos. Yo tenía una pregunta que me había quedado para Paula y una para Martín. La cuestión de las trayectorias de vidas estereotipadas de la que hablaba Paula al principio, a mí me dio la sensación, sobre todo con toda la conversación que hubo después sobre las políticas públicas de existencia, que esas trayectorias estereotipadas parecían hablar más de estereotipos de clase que de estereotipos de género. Y en algún sentido me preguntaba cómo se cruzaba la idea de la necesidad de probar esos fracasos, esas trayectorias de vida, con las cuestiones de género. Y me autorrespondía pensando en términos de, bueno, es necesario estructuralizar la idea del estereotipo de las estadísticas de la realización de la pobreza, ¿no? Entonces, ahí hay una interesante interseccionalidad entre la cuestión de los estereotipos de clase y el curso, digamos, con las estadísticas sobre eso. Me encantaría escuchar de Paula cómo lo ve ella en el análisis de casos. Y en cuanto a Martín, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Kisler es un caso de litigio estratégico. Pero por lo que dice él y por lo que en general se dice, pareciera ser que no se planteó en términos estructurales o bien que fracasó el planteo en términos estructurales. Quisiera saber si esa es su impresión en el análisis del expediente, si sería que no se presentó suficientemente, no se litigó suficientemente en términos estructurales, o en realidad, digamos, la manera en que se resuelve el caso de cortes es el caso estructurales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Así las vamos juntando. Sí. Sí, yo encontré como un punto común entre estos casos, que es esto de que se genera la necesidad en la víctima de tener que vulnerabilizarse aún más en esta situación en la que se encuentra, ¿no? Y me deja pensando, no sé cuál es la opinión, sobre todo relacionada sobre el tema del castigo que se espera, todos aquellos casos que no se presentan porque temen que el castigo cree una revictimización, como por ejemplo la pérdida de trabajo del señor agresor, que es el que provee la alimentación de ese niño con una cuota alimentaria, o que es el propietario único de esa vivienda en la que está viviendo esa mujer con ese menor, ¿no? Me quedo pensando en aquellos casos donde ni siquiera se pueden dar, por decirlo de alguna forma, el lujo de vulnerabilizarse para poder acceder a estas cuestiones y quedarse también sin algún tipo de castigo porque terminan revictimizándose aún más. Gracias. Esteban. Sí, Paula. No, brevemente, por ahí la línea que permitía hoy Paula cuando hablaba de la sobrejudicialización como fracaso de las políticas públicas en materia social, económica y cultural.
pero también quizás pensar en esta sobrejudicialización como una práctica nociva del sistema, que lleva a muchas víctimas a tener que revictimizarse. Digo, no solamente pasa en cuestiones habitacionales, educativas o de asistencia, sino también mucho en derecho a la salud. O sea, habla del fracaso de la política pública, pero también por los tiempos de los procesos, por los requisitos, por las condiciones, todo eso genera un marco de revictimización que me parece que tiene que llevar a repensar si realmente la vía judicial, en términos incluso de progresividad, no pone en jaque la responsabilidad estatal. Sí. En el Zoom tendremos alguna pregunta. Si no, pasamos directamente a escuchar a los expositores. Paula. Bueno, gracias por los comentarios y las preguntas. Primero, en respuesta un poco al comentario sobre la interseccionalidad de los estereotipos de clase y género, completamente de acuerdo. Me parece que hay muchos trabajos que hablan un poco en particular sobre las dinámicas que se dan en esta intersección. Bueno, Nancy Fraser tiene mucho escrito sobre esto, y hay mucho sobre política social aplicado a mujeres. Lo que me parece interesante resaltar ahí es, bueno, el concepto de planera no es el mismo estereotipo que el de planero. Digamos, esta cuestión de la mujer planera que busca modificar su trayectoria de vida con tal de poder acceder a un subsidio, tiene algunas particularidades en torno, digamos, a su identificación de género, que no es la misma que la de los varones. Hay un montón de trabajos que hablan sobre esto de bueno, hubo en algún momento en algunos lugares, digamos, del mundo, no particularmente Latinoamérica, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una doble, como una estratificación, se armaron como dos vías de asistencia social, una que tenía que ver con la garantía del bienestar asociado al trabajo remunerado, que en general era para los varones o para quienes eran que iban a la guerra. Entonces los subsidios estaban orientados a brindarles como asistencia a esta población, y que en general eran asistencias más robustas que las que se les terminaba brindando a las mujeres que quedaban por fuera, digamos, de esas condiciones dignas, digamos, de haber aportado algo al sistema, y que por eso el sistema les devolvía algo a ellas. Entonces empieza a constituirse como dos órdenes asistenciales distintos, y que me parece que los estereotipos y las expectativas que hay en relación a las trayectorias de vidas de las mujeres que reciben asistencia son, más allá, digamos, de que pertenecen probablemente a la misma clase social, o se considera que pertenecen a la misma clase social que un varón, se le pide un plus. Se le pide un plus porque, además de ya haber tenido, digamos, que demostrar que están en una situación de pobreza, tienen que demostrar haber cumplido con un montón de otros requisitos en su calidad, por ejemplo, de víctima de violencia de género. Entonces eso empieza a operar un poco en cómo se piensa tanto el litigio como qué respuestas brinda el Poder Judicial frente a esos reclamos. Y ahí me parece que está súper enlazado con esto que comentaban al final sobre la revictimización, ¿no? Como, bueno, tiene que ver con no solamente ir a tener que decir, como decía Martín, mi vida es una lágrima, sino que además tengo que volver a exponer qué cosas hice para salir de una violencia que es sistémica. O sea, hay algo como medio perverso también un poco en ese sentido, ¿no? No solamente tuve que transitar esta situación, sino que si no tengo una denuncia hecha ante la OBD, básicamente mi trayectoria no es evidenciable, ¿no? Pero bueno, me parece que sí, obviamente hay que profundizar un poco en cómo se juegan específicamente las expectativas de las trayectorias de vida de las mujeres adentro de este fuero, sobre todo porque son, como recién retrataba Martín, la mayoría de los casos son presentados por mujeres. Entonces, ¿por qué la jurisprudencia, siendo que es el grupo que mayoritariamente busca acceder a la justicia,
recibe un tratamiento que las pone en una situación de misma vulnerabilidad de la cual entraron, o sea, salen igual que como entraron, solo que, como decía recién Martín, quizás con alguna asistencia estatal en particular, por haber probado que estaban en una situación de suma miserabilidad. Pero bueno, eso en cuanto a las preguntas del panel. Si pueden, después al final yo tengo un montón de comentarios para hacer a las cosas que estuvo diciendo Martín, y si no nos da el tiempo, obviamente Martín después lo podemos discutir por otro lado, no era. Gracias, Paula. Martín. Gracias. Recién ahí vi el tiempo, es que no veía. Me disculpo, ocupé un montón de espacio. Soy un desastre. Bueno, esto. Sobre la pregunta de si fue estructural o no, Kisber Castro, hay un texto muy bueno de Mariela Puga en el libro de Mauro, que editó Mauro en la UNPAS, Mauro Benente, de Derecho a la Vivienda y Litigio Estructural. Y ellas, yo por eso ni me metí en mi ponencia en analizar el fondo del fallo, el contenido del fallo de la Corte Suprema, porque me parece que está re bien analizado. La tesis de Mariela es que básicamente, bueno, el voto de la mayoría no es un voto estructural. El otro voto, que ya no me acuerdo de quién era, sí podría ser interpretado como un caso estructural. Yo igual ahí, entre esa cuestión a ver, yo separaría, o sea, entiendo, y en eso comparto con la tesis creo que es la tesis de Mariela, si la entendí bien, como que bueno, cuando el litigio se convierte en estructural, genera impactos como importantes, ¿no? Relevantes, y se transforma realmente, es como a donde se puede aspirar, digamos, lo mejor que se puede aspirar. De todos modos, no descartaría estos casos como Kisber Castro, que de todos modos como que te marcan un estándar y le ponen un límite al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, de algún modo saldan un debate de hasta dónde llegan los derechos humanos, que me parece que es importante. Bien. Después, una cosa que querría aportar sobre la discusión sobre el diseño de las políticas públicas, a mí me parece que hay una cosa que se está empezando a estudiar, sobre todo en las ciencias políticas, que tiene que ver con, bueno, cómo la capilaridad del Estado en el territorio, donde muchas veces, y esto aparecía un poco en la ponencia de Paola, o sea, el rol de las organizaciones sociales en el territorio para hacer que el Estado llegue, que me parece que es como medio central, digamos. No es simplemente pensar una política pública, sino es ver cómo se concreta esa política pública en el territorio, y está conectado con esto de las dos ciudades que yo mencionaba. O sea, es como, en general, gente de clase media, unas trayectorias muy específicas, piensa unas políticas públicas que después en el territorio te volvés loco para aplicarlas, ¿no? Sobre eso. Después tenía una pregunta como muy específica para Paula, respecto de esto de si, porque yo también intuía lo mismo al principio, de que esta tendencia, básicamente el contencioso administrativo hace que la gente se vulnerabilice, ¿no? El tema, vos dijiste en un momento que empezaste a percibir que ese hacerse vulnerable pasaba de la performance a impactar en las subjetividades, ¿no? Y quería preguntarte de dónde vas recabando esa información, porque yo tenía la misma idea de cuando empecé a trabajar más, a entrevistar, a convivir en las asambleas, en los barrios, en los desalojos con las vecinas. No me pareció que fuera tan así, pero bueno, tampoco tengo un Excel, no tengo un trabajo sociológico, digamos, bien metodológico, bien prolijo, es más una intuición, ¿no? Pero como que me pareció que, bueno, muchas señoras que tramitan el habitacional como que son muy conscientes de que hay que hacer la performance de parecer Kisber Castro, y lo hacen y son conscientes de eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Eso. Y después otra cosa, los amparos habitacionales que yo los voy a seguir defendiendo. Como decías vos, Paula, eran alrededor de 160 en 2019, más o menos 2017, 2018, 2019, son 160 por año, hice la cuenta, en esa horrible base de eje. 2020 y 2021 son 350 amparos por año habitacionales, nada más que habitacionales, excluyendo vacantes y todo eso. Sí es cierto que habitacionales incluye a veces subsidios alimentarios y esas cosas, pero aumentó un montón, más del doble. Digamos, y yo de todos modos seguiría como eso, reivindicándolo, porque es una ventanilla que resuelve problemas. Que ningún otro poder del Estado lo hace. Gracias, Martín, gracias, Paula. Bueno, seguramente habrá muchas cosas para seguir conversando. En el caso, digamos, de mi trabajo, sí es importantísimo escuchar la voz de las personas que están atravesando estas situaciones, sobre todo para salir de cierto sentido común que tenemos los investigadores. Y eso es importante porque, por ejemplo, yo disiento un poco de la
de la lectura que hizo Paula en torno a que esa categoría de víctima se interioriza y empieza a ser parte del proceso de subjetivación. Coincido con Martín en que es más bien una posición estratégica para encontrar algún tipo de respuesta estatal. Y por el contrario, lo que sí hemos encontrado es que las mujeres que han decidido iniciar un proceso de litigio por causas de violencia se han visto fortalecidas y pretenden justamente salir de esa situación de victimización. Es decir, es una posición estratégica frente al Estado, frente al Poder Judicial, pero esa no es toda su subjetividad. Por otro lado, sí, hay, digamos, por supuesto, efectos paradójicos y nocivos de la judicialización. Aquí mismo en La Pampa tuvimos el año pasado el caso de un abuelo que abusó de su hija y que uno de los argumentos que rindía el Poder Judicial para no llevarlo a la pena de prisión era que era el sostén del hogar. Y esas son justamente las paradojas de pensar el encierro como la única forma de resolver conflictos, pero también tienen que ver con que la respuesta que está dando el Estado no va encaminada, y en eso sí coincido con Paula, hacia garantizar la autonomía de las personas que sufrieron violencia, sino a mantener y perpetuar esas condiciones de múltiples vulneraciones. Así que, bueno, encantadísima de compartir panel con Paula y con Martín, un gusto, y vamos a cerrar por ahora porque estamos con el tiempo muy justo.